La llamaban el fantasma del velo de hierro. Desde que tenía memoria, Alet Moore se había movido por los pasillos de la fortaleza del rey Alfa como una sombra, invisible para los nobles, que se daban un festín en bandejas de plata mientras ella fregaba la suciedad de las piedras. Era una huérfana de guerra, una nada sin manada, vendida como esclava antes de poder caminar. No había lobo en su sangre, ningún apellido la protegía. Era menos que una omega. Estaba olvidada. Pero los nobles no se daban cuenta de cómo escuchaba. No veían cómo sus ojos violetas seguían cada conversación susurrada, cada mirada secreta entre la prometida del rey y el general que visitaba sus aposentos después de medianoche. Pensaban que el silencio significaba estupidez. Se equivocaban. Esa noche, Aid haría algo que salvaría el reino o acabaría con su vida. Le pasaría una nota al lobo más poderoso del continente y las palabras de ese papel lo incendiarían todo. Prepárense, porque el fantasma está a punto de convertirse en tormenta y toda la corte aprenderá lo que sucede cuando se subestima a la chica que limpia los suelos. Las cocinas de Ironvale Keep eran sofocantes a pesar de la escarcha invernal que se deslizaba por las ventanas. Las manos de Alith estaban en carne viva. La piel de sus nudillos se había agrietado por fregar los calderos de hierro con arena y cal. Le dolían las rodillas por el frío de las losas. Un mechón de pelo oscuro, del color del cobre quemado, se había escapado de su trenza y se le pegaba a la frente húmeda. Ahora tenía 19 años, aunque nadie había celebrado nunca su cumpleaños. La jefa de cocina, una mujer de cuello grueso llamada Berta, le había contado una vez que la habían traído al castillo cuando era un bebé, envuelta en una manta manchada de sangre. Sin ninguna nota, sin nombre, sin explicación, el viejo rey Alfa le había permitido quedarse por superstición. Matar a un bebé daba mala suerte. Su hijo, el rey actual, la había heredado junto con el trono, como si fuera un mueble. Llorad. El grito vino de arriba. Aid no se inmutó. Conocía esa voz demasiado bien. Corvin Slade bajó las escaleras de la cocina. Era el maestro de los sirvientes, un hombre delgado con cara de zorro hambriento y ojos que disfrutaban de la crueldad, como algunos hombres disfrutan del vino. Llevaba una vara de cuero en el cinturón y la usaba con frecuencia. «Te has dejado una mancha en el gran salón», dijo Corin, deteniéndose a su lado. Su bota dio un empujón al cubo de agua gris. «Lady Saralith casi resbala sobre las piedras esta mañana. He limpiado el gran salón 2 veces, señor Corin». Aid mantuvo la voz firme, con la mirada fija en el caldero. La vara le azotó los hombros. Contuvo el aliento, pero no gritó. Llorar empeoraba las cosas. «¿Estás llamando mentirosa a la futura reina?» «No, maestro Corin. Entonces admites tu fracaso». «Sí, maestro Corin». Otro golpe, esta vez en la oreja. El calor le recorrió el cuello. «Límpialo de nuevo. Y cuando termines, Lady Saralith quiere que prepares sus aposentos para el banquete de esta noche. Sábanas limpias, flores frescas y ni una mota de polvo. O haré que te azoten en el patio». Se marchó sin esperar una respuesta. Alith exhaló lentamente, contando hasta 10, dejando que la rabia se calmara en el lugar frío y silencioso dentro de su pecho, donde guardaba todas las cosas que no podía decir. 19 años así. 19 años de cabezas inclinadas, manos sangrantes y gritos ahogados. Pero algo había cambiado en las últimas semanas. Algo que no podía explicar. Comenzó como un zumbido en sus huesos, una vibración bajo su piel que la despertaba en medio de la noche. A veces oía susurros en un idioma que no reconocía, antiguo y retumbante como un trueno atrapado bajo tierra, y sus ojos. 2 veces había visto su reflejo en un cuenco de agua y había visto sus iris violetas parpadear con vetas doradas. No se lo contó a nadie. Las preguntas significaban atención y la atención significaba peligro. Aid escurrió el trapo y se puso de pie, con las articulaciones protestando. Esa noche era el banquete de ascensión invernal, el evento más grandioso del año. Todos los alfas de los territorios del norte asistirían, y en 3 días, el rey Saurin Bell se casaría con Lady Saralith Kane, uniendo las 2 líneas de sangre más poderosas del continente.
Al menos ese era el plan. Alt sabía algo que el rey no sabía, y ese conocimiento era una espada presionada contra su propia garganta. Eid solo había visto al rey Saurin Vale desde la distancia, pero cada vistazo se grabó en su memoria como una marca. No era lo que ella esperaba de un tirano. El viejo rey, su padre, había sido brutal, un lobo que gobernaba mediante el miedo y las ejecuciones públicas. Pero Saurin era diferente. Había subido al trono hacía 5 años, a los 22, tras la repentina muerte de su padre. Y en ese tiempo había abolido las prisiones para deudores, reducido los impuestos a los sirvientes y ejecutado a 3 nobles que fueron sorprendidos traficando con mujeres omega a los esclavistas del este. Era alto, de hombros anchos, con cabello negro que caía sobre un rostro esculpido con ángulos fríos y sombras marcadas. Sus ojos eran del gris pálido del hielo invernal, y cuando miraba a alguien, se sentía como si un depredador te estuviera evaluando para decidir si eras una presa o alguien sin importancia. Alith había decidido que ella era lo segundo. Tenía que serlo. Pero a veces, cuando pulía la barandilla de la gran escalera o rellenaba las lámparas de aceite de los pasillos, se sorprendía a sí misma mirándolo. La forma en que se movía, controlada, deliberada, como un lobo que nunca desperdiciaba energía. La forma en que escuchaba a los solicitantes con verdadera atención, no con la actuación vidriosa de su padre. La forma en que un músculo se tensaba en su mejilla cada vez que Serilith le tocaba el brazo, tan sutil que nadie parecía darse cuenta excepto Alith. Ella se daba cuenta de todo. Así era como sobrevivía. Y también se había dado cuenta de otra cosa, algo que le helaba la sangre. 3 semanas antes, Eith estaba entregando velas nuevas en el ala este cuando pasó por el estudio privado de Lady Serilith. La puerta estaba entreabierta y se oían voces. El Lid sabía que debía seguir caminando. La curiosidad mataba a los sirvientes más rápido que la peste, pero se detuvo. La dosis debe ser precisa. La voz de Sarah Heath, suave como miel envenenada. Si es muy poca, solo se debilitará. Si es demasiada, morirá antes de la ceremonia. Lo necesito vivo el tiempo suficiente para firmar el decreto de unificación, respondió una voz masculina. Una voz que Aelith reconoció como la del general Maddox Wren, comandante de los ejércitos del Velo de Hierro. Y después, su trágica muerte se atribuirá a un asesino de la Marcha Oriental. Tú liderarás la represalia. Cuando se calme la situación, yo seré la reina regente, y tú serás mi rey consorte. ¿Y el consejo? Serith se rió. Un sonido como de cristales rompiéndose. La mitad ya están comprados. El resto se alineará cuando vean el ejército que me respalda. La lealtad no es más que miedo con una bonita máscara. Eid había huido, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. No durmió esa noche, ni la siguiente. Durante 3 semanas, luchó con esa información. ¿A quién podía contárselo? Los guardias informaban al General Wren. Los sirvientes informaban a Corbin, que era una marioneta de Serilith. Los nobles no creerían a una huérfana por encima de la futura reina. No tenía pruebas, solo su palabra, y su palabra valía menos que el barro de sus zapatos. Pero el banquete era esa noche, la boda en 3 días. Y en algún lugar de esta fortaleza, un rey estaba siendo envenenado lentamente por la mujer con la que estaba a punto de casarse. Aid se miró en el reflejo del plata pulida que estaba limpiando. Tenía el rostro demacrado, con sombras acumuladas bajo sus ojos violetas. El zumbido en sus huesos se había vuelto más fuerte hoy, casi un gruñido. No podía quedarse de brazos cruzados, aunque eso la matara. Para esta noche, el rey sabría la verdad. El gran salón de la fortaleza de Ironvale resplandecía con la luz. 1000 velas parpadeaban en candelabros de hierro, proyectando sombras danzantes a través del techo abovedado. Las largas mesas crujían bajo platos de venado asado, higos con miel y pan aún humeante recién salido del horno. El aire estaba impregnado del aroma del vino, el humo de la leña y el almizcle de cientos de lobos vestidos con sus mejores galas. Aid se movía entre el caos de las cocinas, llevando una bandeja con copas vacías. Su corazón latía como un tambor de guerra. Bajo su gastada túnica de sirvienta,
Pegada a sus costillas, llevaba un trozo de pergamino doblado. La nota era sencilla. La había escrito con tinta robada, disfrazando su letra con letras cuadradas e irreconocibles. Tu prometido envenena tu vino. El general Wren dirige a los traidores. Actuarán después de la boda. No confíes en nadie de tu círculo más cercano. La prueba está en su estudio. El frasco está escondido en la base hueca del joyero de marfil. Había dudado si firmarla. Al final, la dejó anónima. Si la descubrían, quería tener la opción de mentir. El pasillo de los sirvientes conducía a la parte trasera de la mesa alta donde se sentaban los nobles en una plataforma elevada. Alid se había ofrecido voluntaria para rellenar las copas, alegando que quería ganar unas monedas de cobre extra. En realidad, era la única forma de acercarse al rey. Controló su respiración y empujó la puerta. El ruido la golpeó como una ola. Risas, brindis, el chirrido de las sillas. En el centro de la mesa alta se sentaba el rey Sorin Biel. Vestía de negro, como siempre, y el único color era un lobo plateado prendido en su cuello. Su expresión era indescifrable y su copa permanecía intacta ante él. A su lado, Lady Sarah Kane era una visión en seda carmesí. Su cabello dorado estaba recogido en elaboradas trenzas entretejidas con rubíes. Se inclinó hacia Sauron y le susurró algo que la hizo sonreír y endureció la expresión de él de forma casi imperceptible. El estómago de Aith se contrajo con un odio tan puro que la sorprendió. Se acercó a la mesa con su bandeja, con la mirada baja y movimientos ensayados, invisible, como una sirvienta más. Nadie miraba a los sirvientes. Llegó al lugar del rey. Su copa seguía llena, intacta, observó con alivio. Quizás era cauteloso por naturaleza, o quizás aún no le habían administrado el veneno esa noche. Dejó una copa nueva y le tembló la mano. Tenía que ser ahora. Alith dejó caer la nota doblada de su palma. Cayó silenciosamente junto a su mano, medio oculta por el borde de su plato. Se dio la vuelta para marcharse. Una mano le agarró la muñeca. Eid se quedó paralizada. Levantó la vista y la mirada pálida, como el invierno del rey Saenbile, se clavó en la suya. No habló. No era necesario. El agarre de su muñeca era férreo, ineludible. Sus ojos se posaron en la nota y luego volvieron a su rostro. Algo cambió en su expresión. No era ira. Aún no. Era cálculo. Tú. Su voz era baja, dirigida solo a ella. Quédate, mi señor, yo. No era una petición. Serith se volvió, con una sonrisa vacilante, al darse cuenta del intercambio. Saurin, ¿pasa algo con el servicio? La mirada del rey no se apartó del rostro de Eid. Nada. Un tropiezo torpe. Yo me encargo. Se levantó, sin soltar la muñeca de Eid, y la alejó de la mesa con una naturalidad que contradecía la fuerza de su agarre. Para la corte, parecía un señor que acompañaba a una sirvienta descuidada para reprenderla. Nada inusual, nada digno de atención. Pero Aleth vio que los ojos de Sarit lo seguían, y en esas hermosas profundidades azules vio cómo la sospecha comenzaba a enroscarse como una serpiente. Sauron la llevó a un rincón detrás de un pesado tapiz. El ruido del banquete se volvió amortiguado, distante. Le soltó la muñeca y desplegó la nota. Ali observó su rostro mientras leía. La máscara se resquebrajó por un momento. Sus ojos se agrandaron, sus fosas nasales se dilataron. Luego, la máscara volvió a ser más fría que antes. ¿Quién te envió?, exigió, con voz cortante. Nadie, mi señor. Yo misma la escribí. ¿Por qué debería creer la acusación de una sirvienta contra mi futura reina? Eid lo miró a los ojos. Estaba aterrorizada. Pero el terror era ya un viejo amigo, porque no tenía nada que ganar mintiendo. Si me equivoco, me ejecutarás por calumnia. Si tengo razón, tu prometida me matará por traición. Tragó saliva. Acudí a ti porque no tenía a dónde ir y porque eres la única persona en esta fortaleza a la que realmente le importa la verdad. Sauron la miró fijamente. El silencio se prolongó, espeso como el humo. Luego su mirada se posó en su garganta y se quedó muy quieto. Tu colgante, dijo. ¿De dónde lo has sacado? Eid parpadeó.
Su mano se llevó rápidamente al cuello. El colgante era viejo, estaba deslustrado y tenía forma de luna creciente envuelta en espinas. Lo tenía desde que tenía uso de razón. Era lo único que había traído consigo cuando era un bebé. Siempre lo he tenido. No sé dónde se detuvo. La cara de Sorin había cambiado. Ya no la miraba como a una sirvienta. La miraba como si fuera un fantasma. Ese escudo, susurró. Eso no es posible. Antes de que Alith pudiera responder, se oyeron gritos en el gran salón. El tapiz se rasgó y el general Wren apareció allí, con 6 guardias a sus espaldas, y Sarid detrás de ellos con una sonrisa triunfante. Ahí está, anunció Sarilith, señalando a Ale. La asesina. Intentaba envenenar al rey. La vi echar algo en su copa. Los guardias agarraron a Alith por los brazos y la apartaron de Sauron. «¡No!», gritó Alt. «Está mintiendo. Ella es la traidora». La risa de Serith era ligera, musical. Las mentiras desesperadas de una asesina. «Sauron, querido, te dije que deberíamos haber purgado a la manada de alimañas hace años». La expresión de Sauron era indescifrable. Miró la nota que tenía en la mano, luego a Aid y luego a su prometida. El silencio era sofocante. «Llévenla a las celdas», dijo Sauron en voz baja. El corazón de Aleth se hizo añicos. «Mi señor, por favor, llévenla a los calabozos», repitió Sauron, «y asegúrense de que no le hagan daño. Yo misma la interrogaré». Lo último que vio Alith antes de que los guardias la arrastraran a la oscuridad fue la sonrisa vacilante de Serith y los ojos gris tormenta del rey mirándola con una intensidad que parecía una promesa o una amenaza. No sabía cuál de las dos cosas. Las celdas bajo el castillo de Iron Vale estaban excavadas en la propia montaña, frías, húmedas y oscuras como una tumba. El agua goteaba desde algún lugar en la oscuridad, un ritmo enloquecedor que marcaba las horas que Aid pasaba temblando en el suelo de piedra. Le habían quitado el colgante. Esa pérdida le dolía más que los moretones que le cubrían las costillas, donde los guardias habían sido poco delicados. El colgante era su única conexión con quienquiera que hubiera sido antes de la fortaleza, antes de la servidumbre, antes de los interminables años grises de supervivencia. Sin él, se sentía desorientada, como un barco al que le hubieran cortado el ancla. El zumbido en sus huesos se había convertido en un rugido. Sentía la piel demasiado tensa, demasiado caliente. A pesar del aire helado, los susurros en esa lengua antigua eran ahora constantes. Un coro de voces que no podía entender, pero que de alguna manera sentía en sus entrañas. No sabía cuánto tiempo había esperado. Horas, tal vez un día entero. Cuando la puerta de la celda finalmente se abrió con un chirrido, no fue el rey quien entró. Era la Lady Sarilith. Seguía llevando su vestido carmesí, aunque se había quitado los rubíes del pelo. A la luz de las antorchas, parecía menos una noble y más un demonio, con una belleza afilada y depredadora. 2 guardias la flanqueaban. El general Wren estaba detrás, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. «Dejadnos solos», dijo Sarilith a los guardias. «Esperad fuera». Estos obedecieron sin preguntar. Sarilith se agachó, poniendo su rostro a la altura de una hoja. Su perfume era empalagoso, a rosas y algo más, algo metálico. «¿Sabes?», dijo Sarilith en tono conversacional. «Casi te admiro. Una rata sin manada que intenta derribar a una futura reina. Es audaz. Estúpido, pero audaz». Alt no dijo nada. Tenía la garganta irritada de tanto gritar. El rey quería interrogarte él mismo. «Qué dulce, ¿verdad? ¿De verdad cree que puede haber algo de verdad en tu pequeña nota?». Sarahit sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Le convencí para que me dejase ocuparme primero. De mujer a mujer, le dije que sería más probable que me confesase a mí». Extendió la mano y agarró a Aith por la barbilla, obligándola a levantar la cabeza. «Así que esto es lo que va a pasar, pequeño fantasma. Me vas a decir quién te incitó a hacer esto. ¿Cuál de mis enemigos te contrató? Y luego firmarás una confesión admitiendo que te pagaron para asesinar al rey». «Nadie me contrató». Alith dijo con voz ronca. «Dije la verdad». Las uñas de Sereth se clavaron en su mandíbula.
La verdad es lo que yo decida, y yo he decidido que no tienes manada, ni familia, ni nombre. Ni siquiera eres una loba de verdad. No eres nada. Soltó la cara de Alith y se puso de pie, sacudiéndose el vestido como si hubiera tocado algo sucio. El general Wren se ha ofrecido a extraer la confesión personalmente. Es bastante hábil en eso. Miró al hombre corpulento que estaba en la puerta. Le dije que se tomara su tiempo. Por la mañana, estarás suplicando firmar cualquier cosa que te ponga delante. Sereth se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Ah, y ese feo colgante que llevas. Lo mandé fundir. La plata apenas valía un céntimo, pero la expresión de tu cara ahora mismo se rió suavemente. No tiene precio. La puerta se cerró de golpe. El general Wren dio un paso adelante y se desabrochó el cinturón. Empecemos, dijo. El primer golpe se estrelló contra la cara de Aith, partiéndole el labio. Saboreó el cobre. El segundo le dio en las costillas, dejándola sin aliento. El tercero. Algo dentro de ella se rompió. No se partió. Se rompió, como una cadena sometida a demasiada tensión que finalmente cede. Los susurros en su cabeza se convirtieron en un grito. El zumbido en sus huesos se convirtió en un trueno. El calor estalló en sus venas, tan intenso que pensó que la estaban quemando viva por dentro. El general Wren levantó el puño para dar otro golpe, pero nunca lo lanzó. La mano de Alith se disparó y le agarró la muñeca. Su agarre no debería haber sido lo suficientemente fuerte como para detener a un guerrero alfa entrenado. Pero los ojos de Wren se abrieron como platos cuando sus huesos se aplastaron entre sí y no pudo liberarse. ¿Qué? Jadeó. Alith lo miró. Sus ojos ya no eran violetas. Eran de oro fundido, brillando como dos soles gemelos en la oscuridad de la celda. Y estaban llenos de algo antiguo, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. No deberías haber tocado lo que pertenece a la tormenta. Una voz dijo que provenía de la boca de Aith, pero no era su voz. Era estratificada, armónica, resonando con el peso de los siglos. Soltó la muñeca de Wren y se puso de pie. Su cuerpo se movía con una gracia que nunca había poseído, como si algo más guiara sus miembros. El dolor era indescriptible. Su columna vertebral se estiraba, sus músculos se desgarraban y se reformaban. Su piel se ondulaba como el agua perturbada por una piedra. Pero bajo la agonía había una alegría salvaje y furiosa. Esto era lo que había estado encerrado. Esto era lo que los susurros habían estado tratando de decirle. No estaba rota. Nunca había estado rota. Había estado enjaulada. El general Wren retrocedió apresuradamente, buscando a tientas su espada. ¡Guardias! ¡Guardias! La puerta de la celda se abrió de golpe. 4 soldados entraron, con las armas desenvainadas. Se quedaron paralizados. Donde antes estaba Aith, ahora había un lobo agazapado. Pero no era un lobo cualquiera. Era enorme, medía casi 2 metros hasta la cruz, y su pelaje era del negro intenso de un cielo sin luna. Pero no era solo negro, parecía absorber la luz de las antorchas, atrayendo las sombras hacia ella como un vacío viviente. Y sus ojos, esos iris resplandecientes como el sol, proyectaban su propia luz, iluminando el terror en los rostros de los hombres que tenía delante. Los soldados, lobos, sus bestias interiores, retrocedieron en un reconocimiento primitivo. Esta no era una criatura con la que luchar, era una criatura de la que huir. Uno de los guardias cayó de rodillas, gimiendo. Otro se dio la vuelta y echó a correr. El general Wren levantó su espada con manos temblorosas. Atrás. Quedaos ahí. La loba no se abalanzó. No le hacía falta. Simplemente lo miró y gruñó. El sonido era grave, resonante, y no solo llenó la celda, llenó toda la mazmorra. Vibró a través de las paredes de piedra, agrietó el mortero entre los ladrillos y hizo que el polvo lloviera del techo. La espada de Wren cayó al suelo con estrépito. Sus piernas se doblaron. El general Alpha, comandante de los ejércitos de Iron Vale, cayó de rodillas ante una criatura a la que había derrotado momentos antes. La loba pasó por encima de él,
despreciándolo como si fuera un insecto. Caminó por el pasillo de la mazmorra, con sus enormes patas silenciosas sobre la piedra. Las puertas de las celdas traqueteaban a su paso. Los prisioneros se apretujaban contra las paredes más alejadas de sus celdas, algunos llorando y otros rezando. Subió las escaleras. La mazmorra daba a los salones inferiores de la fortaleza. Los sirvientes se dispersaron como ratones, gritando. Los guardias levantaron sus ballestas, pero sus manos temblaban demasiado como para apuntar. La loba los ignoró a todos. Solo tenía un destino, el gran salón. Las puertas eran de roble con refuerzos de hierro, de 3,6 metros de altura, diseñadas para resistir un asedio. Las golpeó a toda velocidad. Las puertas explotaron hacia adentro, arrancadas de sus bisagras, y se estrellaron contra el suelo de mármol en una lluvia de astillas. La música se detuvo. Las risas se apagaron. 500 nobles se volvieron para ver una pesadilla de pie en la entrada. Sombras se enroscaban a su alrededor como serpientes vivas. Ojos como monedas ardientes barrían la sala. En la mesa alta, Lady Cerelith gritó y el lobo sonrió. El caos estalló. Los nobles se pisoteaban unos a otros para huir. Las mesas se volcaron, haciendo que las copas y las bandejas se estrellaran. Los guardias se apresuraron a avanzar, pero luego dudaron, con sus instintos divididos entre el deber y la supervivencia. Sin embargo, una figura no se movió. El rey Sorin Vile se levantó lentamente de su trono, con sus pálidos ojos invernales fijos en el enorme lobo negro. Su expresión no era de miedo, sino de reconocimiento. «Que todo el mundo se detenga», ordenó. Su voz atravesó el pandemonium como una espada. La autoridad alfa que contenía era absoluta e innegable. Incluso los nobles que huían se quedaron paralizados en seco. Saurin descendió del estrado y se dirigió directamente hacia el lobo. Sus guardias se movieron para interceptarlo, pero él levantó una mano, deteniéndolos sin mirar. «Mi rey, esa criatura», comenzó uno de los guardias. «Esa criatura», dijo Saurin en voz baja, «no es asunto tuyo». Se detuvo a 3 metros del lobo. Era enorme, lo empequeñecía y su silueta envuelta en sombras bloqueaba la puerta en ruinas. Su mirada ardiente se clavó en la de él, y en ella vio algo más que la ira animal. Vio reconocimiento. «Id», dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Las orejas de la loba se movieron. Un rugido sordo se formó en su pecho, pero no era un gruñido. Era algo más parecido a un ronroneo. Saurin metió la mano en su chaqueta y sacó algo que reflejaba la luz de la vela. Un colgante deslustrado, una luna creciente envuelta en espinas. Lo cogí de las habitaciones de Sarit hace una hora. Dijo que ella mintió sobre fundirlo. Quería estudiarlo. Le daba miedo lo que significaba. Lo levantó, dejándolo colgar de su cadena. «Sé lo que es esto. Sé lo que eres». Detrás de él, la voz de Cerelith se alzó con furia desesperada. «Saurin, ese monstruo mató a tus guardias. Atacó al general. Es una bestia salvaje. Hay que acabar con ella». Saurin no se dio la vuelta. El general que se suponía que debía estar en su puesto, no en las mazmorras. El general cuyo olor impregna su sangre. Entonces se giró y su voz se volvió mortal. El general que, según mi investigación de las últimas 3 horas, lleva meses reuniéndose en secreto con mi prometida. Sarith palideció. «Leí la nota», continuó Saurin, «y luego registré tu estudio. Encontré el frasco, encontré las cartas, lo encontré todo. Son mentiras, invenciones plantadas por quién. Una sirvienta sin manada que apenas sabe leer». La risa de Sorin fue fría. «La subestimaste, igual que me subestimaste a mí». Se volvió hacia la loba. «Transformaos», dijo con suavidad. «Ahora estáis a salvo. Os doy mi palabra como rey». Durante un largo momento, no pasó nada. La enorme figura del lobo tembló y las sombras a su alrededor parpadearon con incertidumbre. Luego, lentamente, la oscuridad retrocedió. El pelaje negro se onduló y se retrajo. Los huesos se remodelaron con un chirrido húmedo. El lobo se encogió, se comprimió y se reformó. Ath se arrodilló en el suelo de mármol, desnuda y temblando.
Su cabello cobrizo oscuro caía alrededor de su rostro como una cortina. Su piel era pálida, sin marcas. Los moretones de la paliza de Ren habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Saurin se quitó su abrigo negro y se lo colocó sobre los hombros antes de que alguien pudiera comer. Gok se agachó a su lado, con voz baja. ¿Puedes levantarte? No puedo. Su voz se quebró. No entiendo lo que me está pasando. Yo sí. La ayudó a ponerse en pie, manteniendo su cuerpo entre ella y la multitud. Y te lo explicaré todo, pero primero tenemos que llevarte a un lugar seguro. Se volvió hacia sus guardias. Lady Saralith Kane y el general Maddox Wren están arrestados por alta traición, conspiración para cometer regicidio e intento de asesinato. Llévenlos a las celdas de la torre. Sepárenlos. No se permiten visitas. No puedes hacer esto. Serith gritó cuando los guardias la agarraron por los brazos. Soy tu prometida. Soy la futura reina. Eres una traidora, dijo Saurin con tono seco, y te enfrentarás a la justicia del rey. Miró a la multitud de nobles atónitos. Este banquete ha terminado. Regresen a sus aposentos. Mañana habrá un tribunal completo. Apretó el brazo alrededor de los hombros de Aith y habrá un ajuste de cuentas. Guió a Aith hacia una puerta lateral, lejos de los escombros y de las miradas fijas. Mientras caminaban, ella oyó los susurros que comenzaban, sorprendidos, asustados, extrañados. ¿Has visto el tamaño de ese lobo? Un lobo del vacío. Creía que se habían extinguido, el linaje de los Thorncrest. Imposible. Aeth tropezó y Saurin la sujetó. Tranquila, murmuró. Acabas de pasar por más de lo que la mayoría de los lobos experimentan en toda su vida. El colgante, susurró ella. ¿Qué significa? ¿Qué soy? Saurin la miró y por primera vez su fría máscara se resquebrajó. Debajo de ella vio algo inesperado. Esperanza. Tú, dijo él, eres la última hija de la dinastía Thornest, el linaje que gobernó antes de que mi familia tomara el trono. Tus antepasados fueron los elegidos de la diosa de la luna, los primeros lobos, los caminantes del vacío. Le puso el colgante en la palma de la mano. No eres una nada, Alith. Nunca lo has sido. Abrió una puerta, dejando al descubierto una habitación cálidamente iluminada con una chimenea encendida y una cama cubierta de pieles. Descansa, recupérate. Mañana te lo contaré todo. Se dio la vuelta para marcharse. Espera, dijo Alith. Su voz era ahora más fuerte. ¿Por qué me ayudas? Soy una sirvienta, una huérfana sin manada y, al parecer, mi linaje es rival del de tu familia. Saurin se detuvo en la puerta. No se dio la vuelta, porque arriesgaste tu vida para salvar la mía cuando no tenías nada que ganar, porque dijiste la verdad cuando habría sido más seguro mentir. Miró por encima del hombro y sus ojos se encontraron con los de ella. Y porque esta noche he descubierto algo más, algo que aún no te he contado. El corazón de Aleth dio un vuelco. ¿Qué? Su mandíbula se tensó. El vínculo de pareja. Lo sentí encajar en su sitio en el momento en que toqué tu muñeca. Salió y cerró la puerta tras de sí, dejando a Alith sola con el fuego, el colgante apretado en su puño y 1000 preguntas ardiendo en su pecho. No le resultó fácil conciliar el sueño. Eaith yacía bajo las pieles, mirando al techo, con la mente en tormenta. El colgante descansaba contra su pecho, cálido como un latido. Cada vez que cerraba los ojos, veía fuego dorado. Sentía la oleada de poder que la había atravesado como un río rompiendo una presa. Y las palabras de Saurin resonaban sin cesar. El vínculo de pareja. Sentí cómo encajaba en su sitio. Al amanecer, llamaron a la puerta. Saurin entró con una bandeja con pan, queso y té humeante. Se había cambiado su atuendo formal por uno sencillo, negro, una túnica ajustada y pantalones de cuero. Sin la corona y la ceremonia, parecía más joven, más peligroso. «Deberías comer», dijo, dejando la bandeja sobre la mesa. El primer cambio consume energía más rápido que cualquier otra cosa. Alith se ajustó el abrigo. Alguien le había dejado ropa, un sencillo vestido gris, pero aún no se había cambiado. No estaba preparada para desprenderse de la prenda que olía a pino y a viento invernal.
como él. Dijiste que me lo explicarías todo. Saurin se sentó en la silla frente a ella. ¿Qué sabes de la dinastía Thornrest?, preguntó. Historias, leyendas, respondió Alith encogiéndose de hombros. Gobernaron antes de los Velo. Se suponía que estaban bendecidos por la propia diosa de la luna. Luego desaparecieron. Fueron perseguidos y exterminados sistemáticamente por una coalición de manadas rivales que temían su poder. Su rostro se endureció. Mis antepasados formaban parte de esa coalición. A Alith se le heló la sangre. Tu familia mató a la mía. Mi familia ayudó a matar a la tuya, corrigió Saurin. Y no había evasivas en su voz. Hace 300 años, los 5 grandes alfas se unieron contra el rey Thornest. Lo llamaron la purga. ¿Y cuál fue la verdadera razón? Miedo, celos. La risa de Saurin fue amarga. Los Thornrest podían hacer cosas que otros lobos no podían. Podían caminar entre las sombras, manipular la oscuridad y oír los susurros de los muertos. Y su linaje alfa llevaba consigo algo más, algo que desesperaba a las otras familias. Extendió la mano y tocó el colgante que ella llevaba en el cuello. Sus dedos rozaron su piel y Alith sintió cómo el hilo invisible que los unía se tensaba. Una descarga eléctrica que la hizo jadear. Este escudo marca el aire hasta el trono de los Thorncrest. No es solo un símbolo, es un sello. Quien lo lleva recibe la bendición del vacío, la capacidad de canalizar la oscuridad entre los mundos. Altan se transformó. El colgante estaba reprimiendo a mi lobo. No, el colgante estaba protegiendo a tu lobo. Sin él, te habrías transformado demasiado joven, con demasiada fuerza. Habrías llamado la atención. Pero no lo llevaba cuando me transformé en el calabozo. No, Sarith me lo quitó, y el trauma del ataque de Ren rompió las últimas barreras. Los ojos de Saurin se oscurecieron. En cierto modo ella provocó lo que tanto temía. Despertó al lobo del vacío. Alt se puso de pie y se acercó a la ventana. Afuera, el sol salía sobre las montañas nevadas. Mis padres, dijo. ¿Quiénes eran? Tu padre era Aldrich Thornrest, el último rey de los lobos del vacío. Tu madre era Sarafina. Se escondieron cuando las manadas leales restantes fueron destruidas hace 19 años. Fueron traicionados. Alguien reveló su ubicación. Murieron protegiéndote. Yarn, susurró Aid. El nombre surgió de algún lugar profundo. Había un hombre llamado Yarn, el escudo jurado de tu padre. Te sacó de contrabando durante el ataque y te trajo aquí, el último lugar donde alguien lo buscaría. La voz de Saurin se suavizó. Murió un año después, asesinado en lo que se denominó un accidente de entrenamiento. Sospecho que fue un asesinato. Alith presionó su frente contra el frío cristal. Toda su vida había sido una mentira. Cada momento de sufrimiento, cada palabra cruel, lo había soportado todo mientras llevaba la sangre de los reyes. ¿Y el vínculo de pareja?, preguntó, girándose. Estaban a pocos centímetros de distancia. ¿Es real? Los ojos de Saurin se clavaron en los de ella. Es real. La diosa no comete errores, Alith. Incluso cuando sus decisiones son inconvenientes. Yo soy el heredero de una dinastía asesinada. Tu familia ayudó a asesinarlos. Y ahora se supone que somos compañeros desvanecidos. Sí, eso es una locura. Sí. Ella lo miró fijamente, esperando más. Pero Saurin solo la miró, firme y paciente. ¿No vas a intentar convencerme? No, el vínculo existe. Lo sientes tan intensamente como yo. Pero, ¿qué hacemos al respecto? Dio un paso atrás, dejándole espacio. Esa es tu elección. Siempre será tu elección. Una trompeta sonó afuera. 3 toques agudos. La expresión de Saurin se endureció. ¿Qué es eso? Una convocatoria del tribunal. El juicio de Sarlith debía celebrarse esta tarde, pero esa bocina significa que alguien ha invocado las antiguas leyes. ¿Qué antiguas leyes? Saurin se detuvo en el umbral. El juicio por combate, y si tuviera que adivinar, diría que Sarlith acaba de nombrarte como su oponente. El gran salón se había transformado de la noche a la mañana. Las puertas rotas habían sido sustituidas por pesadas cortinas. Las mesas volcadas habían sido retiradas.
dejando un vasto espacio vacío en el centro del suelo de mármol. Alrededor del perímetro, los nobles de Ironball y los alfas visitantes se sentaban en filas escalonadas. Aelith atravesó la entrada con la cabeza alta. Había cambiado el abrigo de Saurin por otra cosa que había aparecido misteriosamente en su cama. Una túnica negra, ajustada, bordada con espinas plateadas, pantalones de cuero, botas que le quedaban bien y el colgante que brillaba contra su clavícula. Alguien lo sabía. Alguien se había preparado. Sospechaba que era el rey. Saurin estaba de pie en el estrado, flanqueado por sus consejeros. Su rostro parecía tallado en piedra, pero sus ojos seguían a Eith mientras se abría paso entre la multitud. Ella sintió la conexión entre ellos. Humilith Kane esperaba. Vestía de blanco, una burla a la inocencia. Su cabello dorado estaba suelto, cayendo en cascadas sobre sus hombros. Sus muñecas estaban desatadas. Al parecer, el juicio por combate conllevaba ciertos privilegios. El general Wren estaba detrás de ella, también sin cadenas. Su rostro era una máscara de moretones, pero sus ojos ardían de odio cuando se posaron en Eid. El anciano Beric, guardián de las antiguas leyes, dio un paso al frente. Lady Surrealith Kane está acusada de alta traición, conspiración para cometer regicide e intento de asesinato. Ha invocado el derecho de colmillos. Ha nombrado al general Maddox Wren como su campeón. Un murmullo recorrió la multitud. Wren era un asesino, el guerrero más condecorado del ejército de Iron Vale. El anciano Beric se volvió hacia Aith. La víctima acusada también puede nombrar a un campeón. ¿Deseas hacerlo? No. La voz de Alith resonó, acallando los susurros. Lucharé por mí misma. El murmullo se convirtió en un rugido. ¿Una sirvienta? No, una princesa perdida enfrentándose al general que la había torturado ayer mismo. Serith se rió. ¡Qué perfecto! El pequeño fantasma quiere jugar a ser guerrero. Dio un paso adelante. Debería darte las gracias. Sabes, si hubieras mantenido la boca cerrada, ahora sería reina. Aelith no se inmutó, y en cambio, vas a ver caer a tu campeón. La sonrisa de Sarahith se desvaneció. ¡Qué confianza! ¿El rey te susurró dulces mentiras al oído? Se inclinó hacia ella y bajó la voz. Te está utilizando, pequeño fantasma. Una vez que hayas cumplido tu propósito, se deshará de ti igual que sus antepasados se deshicieron de tu familia. Alith la miró a los ojos. Quizás, pero al menos moriré sabiendo que no tuve que envenenar a nadie para alcanzar el poder. La máscara de Serith se resquebrajó. La ira brilló bajo su belleza. Mátala lentamente. Sarith le susurró a Wren. Hazla suplicar. El general Wren dio un paso adelante, haciendo crujir su cuello. Estaba desnudo de cintura para arriba. Su torso era un lienzo de cicatrices y músculos. Una espada corta plateada colgaba de su cadera. Alth levantó la mano. El derecho de los colmillos permite armas o lobos. Elige tu forma. Wren desenvainó su espada. Primero la destrozaré pedazo a pedazo en forma humana. Luego dejaré que mi lobo termine lo que quede. Miró a Aith con desprecio. Deberías haberte quedado en la cocina, enana. Alith sintió que el lobo del vacío se agitaba dentro de ella. Una presencia que era ella y no era ella. Antigua y paciente, presionaba contra su conciencia, ansiosa por ser liberada. Todavía no, le dijo. Deja que piense que está ganando. Adoptó una postura de lucha, con las manos vacías, y sonrió. Ven a descubrir por qué mi familia gobernó durante 1000 años. Wren cargó contra ella. El general era rápido, su espada silbaba en el aire. Una mancha plateada se dirigió hacia la garganta de Aid. Ella se giró, sintiendo el viento de su paso contra su mejilla. Demasiado cerca. No era una luchadora entrenada. 19 años fregando suelos no le habían enseñado a manejar la espada. Tenía instinto. Tenía el poder del despertar zumbando en sus venas. Y tenía algo que Wren no esperaba. Había sobrevivido a cosas peores que él. Wren presionó su ataque. La espada cortaba en arcos controlados con la intención de acorralarla, de arrinconarla. Ella esquivó, se agachó, retrocedió, pero se estaba quedando sin espacio. Deja de bailar, gruñó Wren.
Se abalanzó y esta vez su espada le alcanzó el brazo, abriéndole un corte superficial que brotó sangre carmesí. El dolor se intensificó. La multitud murmuró. En el estrado, Saurin agarró los reposabrazos de su trono con los nudillos blancos. Aelith trastabilló hacia atrás, agarrándose el brazo. La sangre goteaba entre sus dedos. Ren sonrió, avanzando lentamente ahora, saboreando el momento K. Ahí está, dijo. El miedo. Lo olí en el calabozo, debajo de toda esa rebeldía. Aeth respiraba entre jadeos entrecortados. El lobo del vacío rugía dentro de su cráneo, exigiendo ser liberado. Las sombras en los rincones de la sala temblaban, tensándose hacia ella. Déjame salir, déjame destruirlo. Ella cerró los ojos. La multitud vio a una chica herida aceptando su destino. La sonrisa triunfante de Sarith se amplió, pero por dentro, Aeth estaba haciendo otra cosa. Ya no luchaba contra el lobo, lo estaba escuchando. ¿Crees que el poder tiene que ver con la violencia? Susurró la voz ancestral. No es así. El poder tiene que ver con el control, con elegir cuándo atacar. Deja que venga. Deja que piense que ha ganado. Ren levantó su espada para dar el golpe final. ¿Alguna última palabra? Ghosted abrió los ojos. Eran de oro macizo. Sí, dijo. Mira hacia abajo. Ren miró a sus pies y se quedó paralizado. Las sombras se habían adherido a sus tobillos, espesas como alquitrán, trepando por sus piernas. Intentó moverse, pero la oscuridad lo retenía como si fueran cadenas. ¿Qué es esto? Aed se enderezó, con la herida del brazo ya cerrándose. Las sombras ya no solo rodeaban a Ren, estaban por todas partes. Se deslizaban por el suelo, trepaban por las paredes y apagaban las antorchas una a una. El lobo del vacío no iba a salir. Alith estaba trayendo el vacío hacia ella. Mis antepasados podían caminar entre mundos, dijo, con su voz impregnada de aquella antigua armonía. Podían hablar con los muertos, doblegar la oscuridad y destruir a sus enemigos sin levantar una garra. Se acercó a Ren. Con cada paso, las sombras se cerraban más a su alrededor. Me venciste en una mazmorra cuando estaba encadenada y sin poder. Pensaste que eso te hacía fuerte. Se detuvo a pocos centímetros de él. Te hizo un cobarde, y los cobardes no sobreviven al vacío. La espada de Ren se le cayó de las manos. Ahora todo su cuerpo estaba envuelto en sombras, solo se le veía la cara, contorsionada por un terror primitivo. «Ríndete», ordenó Alith. «Me rindo, me rindo». Las palabras resonaron en la silenciosa sala. Alth lo retuvo un latido más, dejando que todos lo vieran, y luego lo soltó. Las sombras se retiraron cuando las antorchas volvieron a encenderse. Ren se derrumbó de rodillas, jadeando. Alith se volvió hacia Serilith. La antigua dama permanecía rígida, con su vestido blanco contrastando con su rostro exangüe. «Tu campeón se ha rendido», dijo Alith. «Según las antiguas leyes, su culpa es tu culpa». El anciano Beric dio un paso adelante. «El derecho de los colmillos ha sido satisfecho. Serilith Kane es declarada culpable. La sentencia es la muerte». «No». Serilith gritó. Se giró hacia Saurin. «No puedes hacer esto». Saurin se levantó de su trono. Su rostro estaba completamente desprovisto de piedad. «Llevad a los traidores al patio de ejecuciones. Se enfrentarán al hacha al atardecer». Los guardias agarraron a Serilith y al general derrotado y se los llevaron a rastras. Los gritos de Serilith resonaron en la sala mucho después de que ella desapareciera. Saurin bajó del estrado y tomó la mano de Aelith, entrelazando sus dedos. «Que se sepa», anunció. «Althornes ya no es una sirvienta. Es la última de los caminantes del vacío, la heredera legítima de la dinastía que gobernó antes que la mía». Levantó la mano de ella y dijo, «Y ella es mi descolorida compañera». El silencio se rompió en caos. Algunos vitoreaban, otros jadeaban, otros susurraban incrédulos. Pero Aeth apenas los oía. Ella miraba a Saurin, la intensidad de sus ojos, la forma en que su mano sostenía la de ella como si fuera algo precioso. Por primera vez en 19 años, no se sentía invisible. Se sentía vista. Los días que siguieron fueron una nebulosa. Hubo reuniones con asesores, pruebas de ropa nueva.
Lecciones de etiqueta en la corte que hicieron que a Alid le diera vueltas la cabeza. Los nobles ahora la trataban con cauteloso respeto. Las mismas manos que habían ignorado su existencia, de repente estaban ansiosas por estrechar la suya. Y en medio de todo eso, estaba Saurin. Era cuidadoso con ella. Mantenía la distancia en público. Solo la tocaba cuando era necesario. Pero el vínculo no se preocupaba por las convenciones sociales. La atraía constantemente. Un hambre magnética que la hacía hiperconsciente de su presencia en cualquier habitación. Una tarde, una semana después del juicio, Eid lo encontró en la biblioteca del castillo. Estaba de pie junto a la ventana, mirando las montañas cubiertas de nieve. «Me estás evitando», dijo ella. Saurin se volvió. «Te estoy dando espacio». «No te he pedido espacio». Dejó el libro sobre la mesa. «Alid, hace un mes fregabas mis suelos. Ahora eres una princesa y mi compañera. Es un gran cambio. ¿Crees que voy a huir? Creo que mereces poder elegir». Alid cruzó la habitación hasta situarse frente a él. «He estado tomando decisiones toda mi vida», dijo en voz baja. «Callar o recibir una paliza. Permanecer invisible o morir». Ella lo miró. «Por una vez, quiero elegir algo porque lo deseo». Saurin contuvo el aliento. «¿Y qué es lo que deseas?» En lugar de responder, Eid se puso de puntillas y lo besó. El vínculo explotó. Fue como un rayo y miel, fuego y hielo. Cada sensación se amplificó 1000 veces. Saurin emitió un sonido grave en su garganta y la atrajo hacia él. Una mano se aferró a su cabello. El beso se intensificó y Alid sintió que algo encajaba en su pecho. Hogar. Este era su hogar. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, Saurin apoyó la frente contra la de ella. «¿Estás segura?», susurró. «Estoy segura». Una bocina rompió el momento, más profunda, más urgente. Saurin palideció. «¿Qué es?» La alarma fronteriza. Ya se estaba moviendo, tirando de ella hacia la puerta. «Nos están atacando. Los aliados de Sarahid. Peor aún, Lord Lenai. Daihon. La Orden de la Fortaleza Pura. Los fanáticos que persiguieron a tu linaje hace 300 años». Apretó su mano con más fuerza. «Saben que estás viva y vienen a terminar lo que empezaron». La Orden de la Fortaleza Pura llegó en plena noche. Llevaban capas blancas sobre armaduras plateadas, con el rostro oculto tras máscaras sin rasgos. Había cientos de ellos, guerreros, fanáticos y verdaderos creyentes. Se abalanzaron por los pasos de montaña como una marea pálida, con antorchas encendidas. Al-Id se situó en las almenas del castillo y los observó llegar. «Llevan años preparándolo», dijo Saurin con severidad. «Agentes durmientes en todos los reinos del continente. Sarelith colaboraba con ellos. Prometió entregarte». Debajo, el ejército del velo de hierro formaba filas, pero las fuerzas de la fortaleza pura seguían llegando. «Nos superan en número», murmuró un general. «Voy a bajar», dijo Alid. Saurin la agarró del brazo. «Son demasiados. Ni siquiera un lobo del vacío podría. No voy a luchar contra ellos». Ella se volvió hacia él, con los ojos ya brillando con destellos dorados. «Voy a acabar con esto». Le dio un beso fuerte y rápido, y luego saltó por encima de la almena. La caída debería haberla matado. En cambio, las sombras la atraparon y la bajaron suavemente al suelo. Caminó sola hacia la tierra de nadie entre los ejércitos. Las fuerzas de Purek Ekip se detuvieron. De sus filas emergió una figura con túnicas blancas ornamentadas, su alto inquisidor, un hombre demacrado con ojos como trozos de hielo. «La abominación se muestra», exclamó él. «Qué conveniente». Ald se detuvo a 15 metros de él. «Sé lo que le hiciste a mi familia», dijo ella. «Sé lo de la purga, los 300 años de persecución de todos los supervivientes de Thornrest. Nosotros limpiamos una corrupción. Hicimos una labor sagrada. Tú cometiste una masacre y la llamaste justicia». Alith levantó las manos. «Déjame mostrarte cómo es realmente la justicia». Buscó en lo más profundo de sí misma, más allá del lobo, más allá de la oscuridad,
Y tocó algo antiguo, algo que había estado durmiendo en su linaje desde que el primer lobo caminó bajo la luna. El cielo se oscureció. No eran nubes, ni la noche. Era oscuridad pura y absoluta, el vacío entre las estrellas. Se extendió por el campo de batalla como una ola, tragándose las antorchas, ahogando la luz de la luna. Los gritos estallaron entre las filas puras. Los soldados se arañaban los ojos, incapaces de ver. La formación perfecta se disolvió en el caos, pero Aid podía ver perfectamente. En el vacío estaba en casa. Caminó entre el ejército en pánico, sin que nadie la tocara. Los soldados tropezaban a su lado, sin saber que estaba a pocos centímetros de ellos. Llegó hasta el alto inquisidor. Estaba de rodillas, gimiendo. Por favor, jadeó. Misericordia, ¿mostraste misericordia con los niños que quemaste? ¿Con las madres que ahogaste? Ald se agachó ante él. Tu orden termina esta noche, no a través de la matanza, sino a través de la verdad. Ella presionó su palma contra su frente. El vacío lo inundó, sin matarlo, pero abriéndole los ojos. Ella le mostró todo, cada víctima, cada grito. 300 años de atrocidades, comprimidos en un solo momento. El inquisidor gritó hasta quedarse sin voz. Cuando Alth lo soltó, se derrumbó catatónico. Ella se puso de pie y alzó la voz. Soy Alith Thorncrest, la última de los caminantes del vacío. Vuestros líderes os mintieron. Vuestra guerra santa fue un genocidio. Id a casa o quedaos y enfrentaos a la oscuridad. Dejó que el vacío retrocediera lentamente, devolviéndoles la luz de la luna. Uno a uno, los soldados con capas blancas dejaron caer sus armas y huyeron. Unos brazos la sostuvieron cuando sus piernas se doblaron. Te tengo, murmuró Saeni contra su cabello. La guerra había terminado antes de empezar realmente. Aid levantó la vista hacia su rostro y vio la maravilla y el orgullo que ardían en sus ojos. ¿Lo hice bien?, susurró. Lo hiciste todo. Él le dio un beso en la frente. Descansa ahora, mi reina. 6 meses después, el gran salón de Ironvale Keep no se parecía en nada a como estaba aquella noche de invierno, cuando una sirvienta le entregó una nota desesperada al rey. Las paredes estaban cubiertas de negro y plata. Los colores de ambas casas se entrelazaban. Miles de velas ardían, nobles de todos los reinos llenaban los asientos. Aid estaba de pie al pie del estrado. Su vestido era de seda color medianoche bordado con espinas plateadas y lunas crecientes. Su cabello cobrizo oscuro estaba peinado con un elaborado estilo adornado con diamantes, y en su cuello brillaba el colgante. Detrás de ella, de pie entre los sirvientes, estaba Corin Slade. El antiguo maestro de los sirvientes había sido despojado de su rango, y sus crueldades habían quedado al descubierto. Ahora vestía el sencillo gris del personal doméstico de menor rango. No la miró a los ojos. Bien. La anciana voz del anciano Varric resonó en el salón. Nos reunimos para presenciar una unión que no se veía desde hacía 300 años. La unión de dos linajes, dos poderes, dos destinos. Saurin bajó los escalones. Vestía de negro y plata, con una corona de lobos de hierro rodeando su frente. Pero sus ojos eran suaves cuando tomó las manos de Alith. ¿Estás lista? He estado lista toda mi vida. Solo que no lo sabía. Subieron juntos. El anciano Varric levantó una corona, una diadema de espinas plateadas. Altrest, ¿aceptas el trono, el vínculo y la carga? Lo juro. La corona se posó sobre su cabeza. Entonces levántate, reina Ith de Ironvale, caminante del vacío, hecha del rey. Se volvió para mirar a la multitud. Los nobles no solo se inclinaron, se arrodillaron. Todos y cada uno de ellos. La mano de Sorin encontró la de ella. ¿En qué piensas?, le preguntó en voz baja. Pienso en una chica que fregaba suelos y soñaba con ser vista. Ella le apretó la mano y en cómo había acabado allí. ¿Te arrepientes de algo? Solo de no haberte pasado esa nota antes. Saurin se rió, una risa auténtica, cálida y sin reservas. Levantó sus manos entrelazadas. Larga vida a la reina. La multitud respondió con un rugido. Larga vida a la reina. Aid sonrió.
No era la sonrisa dócil y supervivencialista de la chica que había sido. Era una sonrisa de reina. El fantasma de Iron Vale había desaparecido para siempre. En su lugar se alzaba una leyenda. Si te encanta esta historia, dale al botón me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna novedad. Publicamos historias nuevas todos los días. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.